ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el mandato para que Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues termine su mandato, por así decirlo, el 30 de noviembre de este año, o sea, 2 años más de lo previsto. Sin embargo, ya también la Asociación de Jueces y Magistrados está abogando para que el ministro Saldívar rechace la propuesta, la que usted hace, pero ellos no rechazan el hábito que tienen de seguir delinquiendo con pues su mala impartición de justicia que hacen a lo largo y ancho del país. No solo todos, sino algunos, ¿no? Y yo quisiera saber si usted ya tuvo una plática con el ministro Saldívar y qué sucedería en caso de que rechazara lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pues él es libre, desde luego, y se trata de un país, de un poder autónomo, independiente. Yo di mi opinión de que estoy a favor de que se amplíe el plazo. No es una reelección, eso debe también aclararse. El ministro Saldívar concluye su periodo de ministro en el 24 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya reelegirse. Lo que se aprobó en el Senado es de que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluye ahora a finales, creo, de este año, y que se amplíe 2 años, porque si se autoriza en el Poder Judicial, si no se declara inconstitucional lo que ya aprobó el Senado, que es el que se amplíe este periodo, el presidente de la Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, continuaría 2 años también. Y esto garantizaría que la reforma que se aprobó por el Congreso del Poder Judicial, que significa combatir la corrupción, que significa de que no haya nepotismo, que significa de que los jueces no estén al servicio de los potentados, ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco, y que los jueces estén al servicio del pueblo y que haya defensores de oficio del Poder Judicial que defiendan al que no tiene para pagar a un abogado. Esa reforma, pienso yo, que solo se aplicaría, se llevaría a la práctica si continúa el ministro Saldívar, que es un hombre íntegro, honesto. Si cambia el abogado Saldívar, el ministro Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, solo en el derecho. Por eso hay veces que he propuesto
que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho. Entonces, la mayoría de los ministros que trae esa concepción conservadora del antiguo régimen, pues ¿cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial? Si ellos la propiciaron. Entonces, de manera muy clara, yo estoy a favor de que se amplíe el plazo, los 2 años, para que se mantenga el ministro. Sin embargo, esto lo va a resolver el propio Poder Judicial y en este caso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Hoy te preguntas tú. Entonces, ¿le permites a él que intervenga? Presidente, yo creo que aquí hay un respeto y debe usted continuar como presidente del Ejecutivo. No, ya, yo ya terminé. Pero, a ver, vamos, no hay problema si este es un diálogo circular. A ver, pásale el micrófono y luego sigues tú. Continúa. A ver, nada más para hacer la aclaración y no es mala onda, pues con el compañero con quien está aquí. Hace un rato Arturo Saldívar está proponiendo, saca un comunicado y está diciendo que él propone que haya una consulta al interior de la Corte para determinar si se debe ampliar o no este periodo, si debe seguir lo que se publicó ayer en el Diario Oficial. ¿Cómo lo ve? Bien, lo que él decida. Él es libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros, porque los 11 ministros, en este caso no participaría él, serían 10. Entonces, es muy interesante el tema, para que una ley se declare inconstitucional se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, si 3 ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece. Si son 2, ya no. Okay. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si 3 o 4, pero se necesita mayoría calificada en la Suprema Corte para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder, porque esa ley fue aprobada en el Poder Legislativo, que también es independiente, es autónomo. Esas son las reglas. Entonces, lo que decidan, yo doy mi opinión sobre este asunto, porque sí padecemos nosotros mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados, al servicio de los potentados. Además, es su formación. Cuando aparentaban de que eran distintos los partidos del Supremo Poder Conservador, cuando simulaban
hacían acuerdos en los oscurito. Hubo un tiempo en que quisieron hacerlo abierto y le dieron a un partido del Supremo Poder Conservador la Procuraduría. ¿Te acuerdan, verdad? Pero como fue una muy mala experiencia, porque salieron a relucir cosas ahí hasta de brujería, decidieron taparse de nuevo, ensaraparse, ocultarse, seguir con la simulación, con la hipocresía, y ya no fue así, abierto, público, sino encubierto. Y a ese partido le entregaron prácticamente todo el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros, o sea, todo. Entonces, yo sí pienso que si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Claro, no impuesta, no porque tenemos mayoría. Voy a presentar una iniciativa, como lo hizo Zedillo, para modificar el funcionamiento del Poder Judicial. No, tiene que salir la reforma del interior del Poder Judicial con los elementos buenos que hay, porque existen elementos buenos, no todo está podrido. Entonces ve bien esta consulta que se está Sí, realizando si él lo en plantea un futuro así, inmediato. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es su derecho, tiene que ver con sus libertades. Existe también ese mecanismo que les planteo, que es el de declarar inconstitucional la ley. Pero, ¿por qué también tengo que opinar? Porque me quedo con mi conciencia tranquila, porque siempre digo lo que pienso. Entonces, si me quedo callado porque los jurisconsultos o los expertos van a decir que yo estoy queriendo ampliar mis facultades y someter al Poder Judicial, como era antes, porque ellos como que añoran ese tiempo, cuando el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Ejecutivo. Antes había un teléfono rojo, sí, de la presidencia, del despacho del presidente al presidente de la Corte, pero no hace mucho. Acuérdense cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado nieto de un gran escritor, el de los de abajo. Entonces le habló y de ahí se fabricó todo el delito para que me desaforaran. Pues fue una instrucción, una orden. Así era. Entonces ahora se rasgan las vestiduras cuando de manera abierta expresamos nuestro punto de vista sin querer
imponer nada. Nada más vamos al debate, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ya no la hipocresía.